Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres el verdadero Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, y un día te hiciste presente en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, pero sobre todo, Señor, por tu perdón. Ese perdón que sanó nuestro corazón, ese perdón que cambió el rumbo de nuestros pies, estando nosotros perdidos, ciegos, sordos. Un día, Señor, tocaste nuestros ojos y te empezamos a ver. Un día tocaste nuestros oídos y te empezamos a escuchar. Un día tocaste nuestro corazón y empezamos a amar, a conocer, a saber, a experimentar lo que es el amor. Mi Señor, tú eres lo único que vale la pena de esta vida. Tu palabra es verdad, tu Espíritu Santo es verdad. Tú eres la verdad, tus promesas son verdad. Señor, gracias porque tu sangre preciosa aún sigue alcanzando después de 2000 años para cambiar el corazón de las personas, para perdón de pecados. Mi Señor, gracias por haberte hecho presente en la vida de cada uno de nosotros. Ahora más que nunca, Señor, oramos para que vengas pronto, para que tu gobierno sea el gobierno de toda la tierra. Mi Señor, estamos emocionados con lo que está pasando en la congregación, en las personas, porque hoy por hoy más personas escuchan de tu nombre. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que están aquí esta tarde. Estamos estudiando este libro hermosísimo de Efesios y estamos en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Es la misma idea del Espíritu Santo, no ha cambiado de tema. Hoy vamos a llegar hasta el versículo 10 y de ahí cambia de tema el Espíritu Santo. Pero en Efesios capítulo 2 versículo 1, si podemos ponerlo en pantalla, por favor. Mira cómo empieza el Espíritu Santo. Dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Acuérdate que ese verbo os dio vida no está en los originales. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados, los gentiles. Versículo 2 dice: en otro tiempo ustedes seguían la corriente del mundo, conforme a la manera del príncipe de la potestad del aire. Y ¿sabes una cosa? Esto me impresionó bastante. Ese espíritu de Satanás es el que opera, es el que hace trabajar a los hijos de desobediencia, a sus hijos. Y me parece increíble, mi hermano, mi hermana, porque solamente habemos dos clases de personas aquí en la tierra:
¿Personas que trabajamos para Dios o personas que trabajan para Satanás? Y no hay puntos medios. Eso es lo que nos revela la Escritura. Y luego en el versículo, quiero que pongas atención porque dice al final: ese espíritu hace trabajar a los hijos de desobediencia, ¿verdad? Siguiente versículo: entre los cuales, o sea, esos hijos de desobediencia, dice el apóstol Pablo, pues también todos nosotros. Es decir, primero empezó a hablar de los gentiles, de los no judíos. Ahorita está hablando, dice, todos nosotros, los judíos. Para Pablo, también están entre los hijos de desobediencia. Vivimos en otro tiempo, número 1, en los deseos de nuestra carne. Número 2, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y si tú te fijas, son las mismas características de nosotros antes de que llegáramos al Evangelio. Nosotros, lo que nos llegaba a la mente, pues eso hacíamos. Y si era más malo, mejor. Eso hacíamos. Y número 3, y éramos por naturaleza, hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y lo vimos Romanos 3:10. No hay justo, ni aun uno. No hay justo. No hay justo sobre la tierra. Y platicamos del Antiguo Testamento de 3 a 5. En el Nuevo Testamento, pues nomás 2. Los padres de Juan Bautista. ¿Quién más? Cornelio, temeroso de Dios. Tal vez otros 4 o 5. ¿Te imaginas en cuánto tiempo? ¿4,000 años? Date una idea. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y la Reina Valera se queda muy corto. Por su gran cantidad de amor. Eso dice en el original. Por su gran cantidad de amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, nadie la merecemos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos levantó de la muerte. Nos levantó para vivir y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y sigue el Espíritu Santo, es el mismo tema. Es el mismo tema, no ha cambiado. Versículo 8, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mira lo que sigue diciendo el Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya les dije cómo se llama el mensaje. Se llama una evidencia de los hijos de Dios. Así se llama, una evidencia de los hijos de Dios. Y quiero que te concentres en esta primera parte de este mismo versículo. Mira, porque por gracia sois salvos. Esa palabra sois salvos, te tengo que decir esto porque este verbo griego está en tiempo perfecto, voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que esta traducción no refleja la fuerza con la que está escrita el griego. Te voy a decir de qué manera está escrito el griego. Literalmente traducida, están salvados. Literalmente, han sido salvados. Increíble. Porque por gracia están salvados. Si te fijas que no dice algún día
van a ser salvos. No. Porque por gracia están salvados, han sido salvados. Y apenas en el versículo 5 y 6 nos dijo que nos dio vida juntamente con Cristo. Apenas nos acaba de decir que juntamente con Él fuimos levantados de la muerte. Y apenas nos dijo que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que Él ya nos vio sentados con Él allá. Y todavía no morimos. Y todavía estamos aquí y Él ya nos vio sentados allá. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Yo te dije desde un principio, a todos nos hace falta una medida de fe. Si tú no tienes fe, hay un remedio, Romanos 10:17. Estar expuesto constantemente a la palabra de Dios. Estar aquí en el culto. Es martes y tú debes de dejarlo todo para estar aquí. Es domingo y debes de dejarlo todo para estar aquí. Diario, en tu casa, te tienes que encontrar en la lectura. Y solamente así vas a poder digerir todo lo que dice la palabra de Dios. Por estas cosas, mi hermano, mi hermana, hay tanto cristiano en las congregaciones, o que se dice cristiano, que tiene problemas. Que se dice cristiano y están deprimidos. Que se dicen cristianos y dicen, ya me dio el bajón. O que dicen, algo les sucede y luego empiezan a tambalearse. ¿Por qué? Porque no pasan el suficiente tiempo con Dios. Pero, ¿sabes una cosa? Es increíble todas estas verdades espirituales, porque por gracia están salvados. ¿No lo merecíamos? Claro que no lo merecíamos. Nadie lo merece. Nadie lo merece. ¿Jesucristo murió por todos nosotros? Sí, y también por los pecados de todo el mundo. Eso dice la Escritura. Es más, su sangre alcanza para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere pagar el precio. ¿Cuál es? Creer. Y junto con creer, cambiar de vida. Todo mundo lo que quiere es un poco de Dios y Jesucristo que siga su vida allá en el cielo, y yo quiero seguir la mía. Y súbele a la música y vámonos de fiesta, vámonos a pasear. Yo sigo mi vida. No es así, mi hermano. Ese no es el evangelio. El evangelio nos dice constantemente que Dios ya hizo la obra en nosotros. Porque por gracia están salvados. Por gracia han sido salvados. No vamos a ser salvados. Tenemos vida. Y el día que ya no estemos aquí, el día que muramos, ese día dice la Escritura que vamos a estar más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Por eso hay tanto cristiano que le dicen, hablan de la muerte y dicen, ay mamacita. Hay unos imprudentes que hasta dicen, toco madera. Madre mía. Más bien toca la Biblia de vez en cuando. Mi hermano, mi hermana, por esto, la Escritura es tan clara, porque por gracia están salvados. Pero hay un conducto. ¿Cuál es? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, quiero que me sigas con cuidado. Porque aquí muchos estudiosos, te voy a ser honesto, algunos dicen que la salvación y la fe
Las dos dice aquí que son un don de Dios. Y si tú lo ves literalmente y efectivamente, habla de la gracia, habla por medio de la fe y habla de que es don de Dios. Pero comparado con otras escrituras o con muchas escrituras, habla de que la salvación es un don de Dios, pero no habla de que la fe sea un don de Dios. La fe es la esperanza o la respuesta de cada persona individual. La Biblia enseña que la fe no es un don de Dios, que la fe es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Podemos ir a Juan 3:16, por favor? Entonces, mira, ¿esto es importante? Sí, mi hermano. Es importante, te voy a decir por qué. Porque si la salvación es don de Dios y la fe la entendemos que también es un don de Dios, entonces los que no creen, pues es porque Dios quiere que no crean. Y no es así. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que le dice a Timoteo, ¿verdad que sí? Primera de Timoteo 2:4, me parece. Ok. Fíjate bien, entonces el don de Dios es la salvación, no la fe. La fe es la respuesta de las personas, de nosotros. Miren lo que enseña la Biblia respecto a la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Si te fijas que Jesús ya derramó su sangre en la cruz. Su sangre alcanza para los pecados de todos los que estamos aquí y para los pecados de todo el mundo. Para todos alcanza su sangre. Más sin en cambio, el perdón es efectivo cuando tú crees, cuando tú le abres tu corazón a Dios. Y es lo que dice este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira lo que dice este versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la idea de Dios es que todos seamos salvos. Hace años yo platicaba con un homosexual y él me decía, porque empezamos a hablar, ¿verdad? Empezamos a hablar y él sacó el tema de Dios. Y cuando él me dice, es que Dios, dice, es Dios de bondad y de amor. Y yo cuando lo escuché, pues yo nunca le hablé de mala manera, pero cuando él ya metió a Dios, entonces yo sí tuve que decirle lo que dice la Biblia. Y le digo, tienes razón. Es un Dios de amor y Dios de misericordia. Y me habló algo de este versículo. Es que Él, dice, no envió a su Hijo para condenar al mundo. No lo envió para condenarlo. Efectivamente. Pero puedes ir rapidito a Juan 9:39, por favor. La Biblia enseña que Jesucristo murió por todos. La Biblia enseña que fue por amor. Pero al mismo tiempo la Biblia enseña que si tú rechazas al Hijo de Dios, estás bajo condenación eterna. Y yo lo que le decía a esta persona, le decía, efectivamente es un Dios de amor y Dios de misericordia. Pero para perdonarte todos tus pecados, te arrodillas delante de Dios, cambias de rumbo y efectivamente todo lo que hiciste anteriormente te fue perdonado. Pero tú no puedes decir, soy homosexual, que al fin Dios es un Dios de amor y es un Dios de piedad. Y sigo siendo homosexual y perdóname, Señor. Acuérdate que tú eres un Dios de amor y sigo siendo homosexual 1 año, 2 años, 3 años. Y le digo, te voy a poner un ejemplo. Te voy a hablar, por ejemplo, de un ladrón de bancos. ¿Tú sabes si robar es malo? Y dice, no, eso sí es malo. Ok.
pero Él también piensa. Y así como tú dices que es un Dios de piedad y de amor, Él también piensa que pues es un Dios de piedad y de amor. Y que por lo tanto acabas de robar un banco la semana pasada y pues al fin que es Dios de piedad y de amor, pues que te perdone, ¿no? Y en 5 o 6 meses otra vez vuelve a robar un banco. Y al fin es un Dios de piedad y de amor. Y así tarda toda su vida. ¿Qué piensas tú? Dice, pues que está mal. Pues es lo mismo, mi hermano. Es lo mismo exactamente que tú tienes en tu pensamiento. ¿Es Dios de amor? Sí. Pero mira lo que dice aquí. ¿Que vino para qué? Para juicio. Para juicio. Regresa ahí donde estábamos, por favor. Entonces mira versículo 17, Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí es donde empieza ya el juicio, mi hermano. Mira. 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El gran problema de los cristianos, mi hermano, o el gran problema de las personas, es que sienten que es suficiente con decir yo creo, pero no es suficiente. Es decir, yo creo, yo reconozco a Dios como mi Señor, como Salvador, como mi Dios, como guía de mi vida, y entonces porque yo creo en Él, yo lo obedezco a Él. Y entonces porque yo creo en Él, yo hago lo que me dice Él. Piensan que por decir yo creo es suficiente. No es así, mi hermano. Y mira, aquí está la razón, mira. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Juan 1. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es exactamente el mismo caso del homosexual. Él dice, Dios es un Dios de amor y de perdón. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero hacer lo que a mí me place y lo que me gusta. Y Dios pues es un Dios de amor y de perdón. Entonces Él me tiene que perdonar porque es Dios de amor. No, mi hermano. Tenemos que conocer la Escritura. ¿Es un Dios de amor? Sí. Pero una vez que entras a un proceso de conocimiento de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que tú puedas agradarle. A fin de que tú puedas ser capacitado. ¿Para qué? Para el servicio, principalmente. Capacitado para oír su voz más claramente. Capacitado para amar a los demás. Capacitado para crecer a la estatura de Cristo y así poder vivir eternamente con Él. Entonces mira, la condenación, ¿por qué es? Porque la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y mira versículo 21. Aquí es la diferencia. Los que creen. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto, faneró en el griego, evidente, para que demuestre a través de sus obras que son hechas en Dios. Esa es la diferencia, mi hermano. Si tú realmente has creído en el Hijo de Dios, tus obras tienen que ser diferentes. Tus hechos tienen que ser diferentes. Por eso yo te digo esta noche que un foco del tamaño del sol, ¿sabes cuál es? Que tú oigas del Hijo de Dios, pero que tú vivas de la misma manera. Si en tu vida pasa eso, es mentira.
que tu corazón haya sido regenerado. Si tú vives igual, no es verdad que seas hijo de Dios. Solamente estás escuchando de un tal Jesús. Pásate por favor al versículo 36. Entonces, si te fijas que creer es una responsabilidad de nosotros, el don de Dios se refiere únicamente a la salvación. La fe es la respuesta de los seres humanos cuando oímos la palabra de Dios. Mira el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. ¿Te fijas cómo no nada más es de decir yo creo? Hace algún tiempo, creo que el año y medio, hace como un año y medio, todavía el año pasado, yo les platiqué de Charles Blondin. ¿Sí se acuerdan? Una persona que les voy a platicar rapidito. Nació en Francia, Charles Blondin. A los 5 años era capaz de agarrar una cuerda, tensarla en 2 sillas, y a los 5 años caminaba sobre la cuerda. A los 5 años. El 30 de junio de 1859, no sé si tengamos una foto en la computadora, no lo sé, cruzó las cataratas del Niágara. ¿Sí saben dónde están las cataratas del Niágara? No. Bueno, ¿no tienen YouTube? Están entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. Son las cataratas más grandes del mundo, me parece. Él, ¿sabes qué hizo? Sobre una cuerda de cáñamo de Manila, la tensó 390 metros de largo. Esa cuerda mide más o menos como 5 centímetros de diámetro, a 50 metros de altura. Durante los siguientes años, cada vez con mayores acrobacias y dificultades. Fíjate que la primera vez que cruzó las cataratas del Niágara, pues él las cruzó así como sin venda en los ojos, solamente con un palo para irse para el equilibrio. Pero una vez que se cansó de hacer eso, después se vendó los ojos. Después de hacer eso, una vez con una persona encima sobre sus hombros. Después de hacer eso, pues fueron pasando los años, y en una ocasión agarró una carretilla y cruzó de un lado a otro. Y te voy a decir qué fue lo que pasó. Esto lo narra no es el New York Times. ¿Cuál es el segundo periódico? No recuerdo, de Estados Unidos, de los más grandes. Washington Post, me parece. Washington Post narra lo que pasó. Una vez que cruza las cataratas del Niágara, mira, ahí está. Una vez que cruza las cataratas del Niágara, pues todos lo ovacionaron, dice el Washington Post. Entonces llega al final y dice: bien, ¿quién de ustedes se anima? ¿Quién se subirá en esta carretilla y me va a permitir regresar con él a la otra orilla? Y miren lo que dice el Washington Post. Se hizo un gran silencio. No se podía oír ni el latido de un solo corazón. Todos deseaban a Blondin llevar a una persona encima de la carretilla, pero nadie deseaba arriesgar su vida en las manos de Blondin. Entre la multitud, un hombre levantó su mano y dijo: yo quiero cruzar contigo, estoy dispuesto a ponerme en tus manos. ¿Saben quién fue ese individuo? Fue Harry Colcord, el representante de Blondin. ¿Y sabes una cosa? Este personaje lo conocía de toda la vida. Ahora,
¿Por qué levantó la mano y dijo: yo me pongo en tus manos, yo voy sobre la carretilla? ¿Sabes por qué? Porque lo conocía. Y sobre todo, porque confiaba en Él. La pregunta, mi hermano, mi hermana, es: ¿tú qué tanto confías en Dios? ¿Confías en Él como para ir en la carretilla? Porque si estás como esos que dicen: no, sí, pues, no, sí puede, sí puede, pues súbete. No, yo no. Pues entonces más bien te falta confiar más en Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre creer en el Hijo de Dios y solamente decir que creo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura, te voy a poner un ejemplo bien chiquito. En Pedro capítulo 3 dice que todo se va a quemar. Y la pregunta que yo te hago es: si todo se va a quemar, entonces ¿para qué andas comprando ya más ranchos o más casas o más terrenos? ¿Cómo para qué? Si todo se va a quemar algún día. Más bien tienes que seguir trabajando, ver las necesidades de las personas, de la obra de Dios, de todo lo que se necesita para hacer más fuerte y más grande la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo viene pronto. Pero ¿qué sucede? Que crees una parte, pero otra dices tú: no, pero sí creo, pero poquito. Entonces, haz de cuenta que tú estás abajo y dicen: ¿quién se quiere subir a la carretilla? ¿Creen que puedo llegar al otro lado? Y todos dicen: sí. Pues a ver, súbete. No. ¿Sí te fijas, mi hermano, mi hermana? Entonces es muy diferente cuando decimos creo en el Hijo de Dios. Estábamos en Juan 3:36. Entonces mira, el don de Dios, ¿cuál es? La salvación. Pero creer es la respuesta de nosotros, la que nosotros le damos al Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre él. Regresa a Efesios 2:8. Entonces mira, porque por gracia están salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y mira versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Es decir, que es Dios el que inicia la salvación. Que es Dios, el Espíritu Santo, el que habla a tu corazón. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Te voy a decir una cosa. A una persona muerta le pasa un caballo por encima. ¿Qué hace? Nada. Está muerto. Si tú le echas un costal de azúcar encima, se lo echas en la panza, ¿qué hace? Nada. Está muerto. Pero si ese costal se lo echamos a mi hermano Temo, ¿qué crees que haga? Pues luego respinga, ¿no? Fíjate bien, mi hermano. Nosotros estábamos muertos, totalmente muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Ese era nuestro estado. Por eso, una vez que nosotros oímos de Dios, sentimos esa llama dentro de nosotros. ¿Sabes una cosa? Toda tu vida, si tú le sirves, no te va a servir de nada, porque no puedes pagar con nada lo que hizo por nosotros. Él, porque quiso, nos dio vida a nosotros. Nosotros estábamos muertos, destinados a la muerte física y a eternamente estar en el infierno.
No es por obras. Tú no pudiste hacer algo para merecer la salvación. Tú no pudiste pagar. Tú no pudiste haber hecho absolutamente nada. Lo que dice Pablo es que la salvación es dada a los que son totalmente indignos de ella. Y el conducto es la fe. La fe en la persona y en la obra de Jesucristo en la cruz. Y es lo mismo que dice acá en Romanos 3:21. Mira lo que dice acá en Romanos. Es hermoso lo que dice aquí en Romanos. Romanos 3:21. Pero ahora, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. 22. La justicia de Dios, o el ser declarados inocentes por medio solamente de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Mira versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mira versículo 24. Siendo justificados, siendo declarados inocentes. ¿Cómo? Gratuitamente. Dorean en el griego. Sin nada a cambio. Sin precio. Sin causa. ¿Sabes cómo se traduce también? De balde. Mi hermano, mi hermana, yo quiero que esta noche tú pienses. En pocas palabras, tú eras un muerto viviente. Parecía que tenías vida, pero no. Realmente estábamos muertos. Estábamos presos. Yo les decía la vez pasada, a mí Satanás me tenía preso en los vicios. Pero a otras personas, como la que yo te platiqué, esa de los 80 gatos, pues ella estaba presa así, de esa manera. Hay otros que están presos en sí mismos. En sí mismos. Hay otros que están presos en la avaricia. Y a todos Satanás los tiene presos de una o de otra manera. Pero hay un común denominador. ¿Cuál? Que están muertos espiritualmente. ¿Y sabes una cosa? Increíble. Solamente es cuestión de tiempo para que vayan al infierno. Y cada uno de nosotros ya no. Nosotros es cuestión de tiempo para morir y nos vamos para allá. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Y si eso para ti no es importante, mi hermano, mi hermana, mira, siendo declarados inocentes, sin nada a cambio. ¿Por qué? Por su gracia. Por el pago de rescate, que fue la sangre, hasta la última gota de sangre de Jesucristo. Regresa a Efesios 2:10, por favor. Entonces, mi hermano, mi hermana, todo esto tú lo tienes que meditar. Te voy a invitar, regresa. Creo que llevamos 10, 11 o 12 mensajes de Efesios. Y si tú los puedes ir oyendo cada uno, y pídele al Dios de la gloria que te ayude a creer. ¿Por qué? Porque si tú estás aquí oyendo esta palabra, es por misericordia. Es porque Dios te ha elegido para que oigas la verdad de las Escrituras y puedas llegar allá con Él. Ninguno de los que estamos aquí tiene por qué ser condenado. Si tú vas al infierno es porque tú quieres ir para allá. Pero tú te puedes acercar. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Hace poco tiempo me habló un hermano de fuera. Y hablamos, me parece que del fruto y de todas las evidencias. Y me habló para decirme, hermano,
Dice, ¿usted puede ver evidencias en mi vida? Y le digo, bueno, a lo que yo he oído y te conozco, pues creo que sí, mi hermano. Dice, porque yo me quedé preocupadísimo. Dice, ¿es verdad? ¿Hay evidencias en los hijos de Dios? Sí. Por eso yo cada noche o cada día te invito para que te veas en un espejo y veas qué camino estás caminando. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas un corazón necio. Puede ser que tu corazón esté encallecido. Puede ser que el pecado te haya endurecido el corazón, dicen Hebreos. Y tenemos que ver, te tienes que poner a cuentas y empezar a caminar otra vez. ¿Por qué? Porque mi hermano, en el infierno no son 10 años, no son 5 años, es la eternidad. Por eso yo te invito a que veas todos los mensajes, mi hermano. No te va a hacer daño, date tu tiempo. Te puede ayudar mucho. Versículo 10. Entonces, ya nos dijo que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y que es un don de Dios y que no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora mira versículo 10. Porque somos hechura suya. Esa palabra hechura es poema en el griego y quiere decir producto o obra de sus manos. Fíjate bien, este es el evangelio. No necesitas nada para ser salvado, nada. Ninguna obra, ningún dinero. No necesitas absolutamente nada. Dios, por gracia, te ha escogido, te ha perdonado y te ha salvado y te ha sellado, y Él ya te vio allá sentado. Ahora bien, una vez que Dios te pone el sello, una vez que tú eres receptor de la gracia, versículo 10, ahora eres producto suyo. Ahora eres obra de sus manos, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Por eso, si es verdad que tú ya llegaste al evangelio y las buenas obras ni sus luces, no tienes hambre y sed de Él, no lo buscas de día y de noche, mi hermano, mi hermana, no es verdad que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo, una vez que entra a tu corazón, te capacita. ¿Te capacita para qué? Para las buenas obras. Antes hacías lo malo. Antes abrías tu boca y proferías maldición. De noche o de día te dedicabas. ¿Quién era el que te movía? El espíritu de Satanás. Ahora que tienes al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te capacita. ¿Para qué? Para dejar de hacer lo malo. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Este es el evangelio de Dios. Ninguna persona, ninguna que conoce al Hijo de Dios, ninguna que le abre su corazón, ninguna que dobla la rodilla delante de Él, puede vivir igual. Ninguna. Ninguna. Somos producto suyo. No necesitamos nada para ser salvados. Ninguna obra. No necesitamos nada. Es gracia. Por eso es gracia. No es por obras, dicen Romanos. Pero una vez que somos producto suyo, una vez que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, las buenas obras, ¿sabes qué son? Son el fruto. Las buenas obras son la evidencia. Mira lo que dice aquí. Esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Cuando habla de antemano, cuando habla del principio, siempre habla desde antes de la fundación del mundo. Esas buenas obras, antes de la fundación del mundo, estaban listas. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Es decir,
Una vez que llegamos a Dios, no necesitamos planificar nuestro futuro. No. Nuestro futuro, Él ya lo tiene planeado para nosotros. Ese es el Evangelio. Y ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Esto que llevamos aquí en Efesios, yo te invito, no sé qué estés leyendo, no lo sé, pero si tú puedes leer el libro de Romanos, puedes suspender ahorita tu lectura. Hoy es martes. De aquí al domingo puedes leer el libro de Romanos. Está todo perfectamente explicado. Versión NTV. Te voy a poner un ejemplo muy clarito. Romanos 1, 2 y 3 dice que todos somos pecadores. Judíos y gentiles, todos, que nadie merece la salvación. Al final del capítulo 3 empieza a hablar de la justificación por la fe. Capítulo 4 habla de Abraham, que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. ¿Podemos ir a Romanos 5, por favor? El tema principal del libro de Romanos es la justicia que viene de Dios. La gloriosa verdad que Dios justifica por gracia a pecadores culpables, condenados, maldecidos, únicamente por la gracia de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Si tú lees Romanos, perfectamente te alcanza. Ahorita martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta 2 vueltas o 3 le puedes echar. Descansadamente. Y entonces vas a entender. Es más, te voy a decir esto como información. Las principales doctrinas de la iglesia cristiana están en el libro de Romanos. Por eso cuando te dicen, ¿por qué eres cristiano? Y si tú tienes en tu mente Romanos, tú le dices exactamente por qué y por qué. Porque si te dicen, ¿por qué eres cristiano? Y te dicen, pues es que mi hermano, por eso estamos como estamos. Una vez, Romanos 1, 2 y 3, todos somos pecadores, gentiles y judíos. Todos, absolutamente todos. Después, justificación. ¿Por qué somos declarados inocentes? Solamente por la fe en Jesucristo. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Mira cómo empieza Romanos 5. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero mira cómo empieza el versículo 1, regresa. Declarados inocentes, pues, por la fe. Declarados inocentes. Pero una vez que nos dice que somos declarados inocentes solamente y solo por la fe en Jesucristo, vete a Romanos 6. El resultado, ¿sabes cuál es? Acá en Efesios dice que son las buenas obras. Aquí en Romanos dice que es la santidad. Y otra vez la burra al trigo. Te tienes que ver en un espejo, mi hermano. Y si tú dices, pues yo la santidad, pues la verdad no, mi hermano, no
eres hijo de Dios. Porque sin santidad, dicen Hebreos, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Cómo se llamó el mensaje? La evidencia de los hijos de Dios. ¿Sabes cuál es la principal evidencia? Bueno, obvio, nadie merece la salvación. Nadie la merecía, ni judíos ni gentiles. ¿Por qué? Porque vivíamos a como quería Satanás. Él nos hacía obrar, nos hacía trabajar en el pecado. Éramos esclavos de nuestra carne, de nuestros pensamientos. ¿No es verdad? Nadie merece la salvación. Ahora, si es verdad que Dios tuvo gracia de ti, si es verdad que Dios ha tocado tu corazón, si es verdad que has sido lavado en la sangre de Jesús, la consecuencia es que buscas la santidad. Y si tú no buscas la santidad, lo primero que tienes que estar seguro es que solamente estás oyendo lo que dice la Escritura. Y tal vez te vayas en paz a casa después del culto, pero eso no es suficiente, porque la paz te dura un ratito y luego otra vez se va. Cuando tú conoces al Hijo de Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Mira Romanos 6. ¿Qué sucede, mi hermano, mi hermana? Que en muchos lugares se predica la gracia y dicen, la gracia es suficiente. Es verdad. La sangre de Dios, de Jesús en la cruz es suficiente. Es verdad. No ocupamos nada, es gratuita la gracia. Es verdad. Pero sin santidad no hubo gracia. La misma persona que habló de la gracia también habló de la santidad. Mira Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Acuérdate que en el capítulo anterior dice, justificados pues por la fe en Jesucristo. Ya fuimos declarados inocentes, fuimos declarados con las manos limpias. Ok, versículo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Megenoito. Esta forma del griego es la más fuerte para decir imposible. ¿Perseveraremos en la gracia, en el pecado para que la gracia abunde? Imposible. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vete al versículo 6. Todo el capítulo 6 habla de la santidad. Y otra vez, si tú dices, no, la santidad no la busco. Los hijos de Dios buscan irremediable la santidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando entra el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, también se mete un fuego por Dios. Antes no lo oías, ahora lo escuchas. Antes no lo veías, ahora lo ves. Cuando Él dice, todo es basura, tú, al estar el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, dices, es verdad, todo es basura. Y ya no volteas ni a diestra ni a siniestra. Para ti nada es más estimado que el Dios de la gloria. Pero es el Espíritu Santo que te capacita para buscarlo, para obedecerle, para honrarlo, para servir a quien no merece ser servido, para amar a quien no merece ser amado, para trabajar y dar tu vida a quien no lo merece. Pero es el Espíritu Santo el que te capacita. Por eso, mi hermano, mi hermana, tú tienes que verte en un espejo
Porque es necesario que cada que abrimos la Biblia, tú puedas discernir qué camino es el que estás caminando. Porque una vez que tú estés muerto, ya no hay vuelta para atrás. Inmediatamente estás en el infierno. Y no tienes por qué ir a parar ahí. Ni tú, ni tus hijos, ni las generaciones que vienen. Si tú coqueteas con el mundo, ¿sabes qué? Vas a perder la batalla, así como la perdió Demas. Yo no conocía a Demas, pero sé lo que había en su corazón. Marcos 4 dice que hay una batalla. Entró la semilla, incluso creció, incluso por años. Demas fue colaborador del apóstol Pablo. Dice, pero amando más a este mundo, se fue a Tesalónica. ¿Sabes qué había? Una lucha en su corazón entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y él perdió la batalla. Por eso dice el apóstol Juan: si alguno ama al mundo, si alguna vez, si de cuando en cuando, si extrañamente alguno ama al mundo, eso es lo que dice el original. El amor del Padre no está en él. Por eso, a la luz de la palabra, tú tienes que ver, mi hermano. ¿Sabes qué? Por eso hay tantos hogares en la ruina, semidestruidos. Por eso hay tanto cristiano en derrota. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe ni sus derechos ni sus obligaciones. La palabra te hace vencedor, sí, pero no es vencedor de esos que dicen vencedor para dominar el mundo. No, vencedor sobre el pecado, vencedor sobre ti mismo, vencedor para que dejes de ser egoísta y empieces a amar a las personas. A ese vencedor se refiere. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué no puedes seguir viviendo igual? Porque entras en un proceso de santidad. Por esto, mira, porque tu viejo hombre o tu vieja mujer fue crucificado juntamente con él. Cuando tú creíste, fuiste trasladado hace 2000 años, cuando estaban asesinando al Hijo de Dios en la cruz. Y ahí murió tu viejo hombre de pecado. Por eso es que si tú te comportas igual, no eres hijo de Dios. No puede ser que tú vivas igual. Nada más que en unos es más visible. Por ejemplo, en los drogadictos, en los alcohólicos, en los ladrones, en los adúlteros, uno se puede dar cuenta. Pero hay muchos que no fueron tan malos. Y precisamente como no fueron tan malos, dicen: ay, pues yo como no fui tan malo. Pues sí, pero de todos modos el dolor fue el mismo en Cristo. Las humillaciones fueron las mismas. Entonces luego a veces por eso no notamos, o no se nota tan fácilmente. Esta noche, mi hermano, mi hermana, tú tienes que pensar. ¿Por qué? Porque si tú eres receptor de la gracia, la consecuencia son las buenas obras. Tú estás viendo en Romanos un capítulo completo dedicado para la santidad. Mira Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Alguien de aquí ha sido libertado del pecado? Gloria a Dios. Mira, fuimos libertados del pecado, pero ahora somos esclavos, esclavos de Dios. Y nuestro fruto, ¿cuál es? Mira,
la santificación. Y el fin, la vida eterna. Santificación, el fin es la vida eterna. Ahora, no hay santidad. ¿Habrá vida eterna? No, mi hermano. Si no hay santidad, no hay vida eterna. ¿Somos esclavos de Dios? No somos esclavos de Dios. Luego entonces no fuimos libertados del pecado. El Espíritu Santo, mi hermano, es Dios. ¿Y tú crees que Dios va a entrar al corazón de una persona para que siga viviendo igual? Imposible. 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 Mateo 5:13. Si eres receptor de la gracia, hay buenas obras. Es más, yo creo que se queda corto. No hay buenas obras. Hay, o debería de haber, excelentes obras. ¿Por qué? Porque somos producto de Dios. Producto de Dios. Cada que hables, imagínate nada más las palabras que deberían de salir de ti. Nomás date una idea lo que debería de salir de ti. Ahora, desde ahí dices tú, ¿qué sale de mi boca? Hay tantas cosas, mi hermano, mi hermana. Mira lo que dice aquí Mateo 5:3. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, hace una pregunta al Espíritu Santo: ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una canasta o de un canasto, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y mira versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si te fijas que las buenas obras es la característica de la luz, la característica de la sal. Y si no hay buenas obras, ¿a dónde está la luz? ¿A dónde está la sal? Ni hay sal ni hay luz. Regresa a Efesios 2:1. Vamos a leer del 1 al 10, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2, veme siguiendo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, aquí cambia el Espíritu Santo ya de tema. Lo vamos a ver el próximo domingo. Ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual, y a la luz de ella puedan ver dónde están parados sus pies. Mis hermanos, tenemos algunos avisos. Vamos a orar por la ofrenda y vamos a orar para ser despedidos. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido que podamos ponerla por obra, porque es lo que tú quieres para nosotros. Te pido que puedas estar con cada uno de los hermanos que van para su casa, que los acompañes y que bendigas las ofrendas y que puedas recibirlas con agrado. En nombre de Jesús, amén.